¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, diputada. Bien, gracias por la invitación. Sí, diputada, quiero partir por el tema que anunció recién el presidente, el ingreso de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. De antemano, es un tema súper transversal y visto con buenos ojos desde todos los sectores, necesario para no solo equiparar la cancha para los niños y las niñas del país, sino que sobre todo para las mamás que tengan la chance de poder dejar a sus niños y salir a trabajar, porque tenemos mucho desempleo femenino. Mire, ¿cuáles son los puntos, ¿no?, de las indicaciones? Financiamiento, una cotización de 0,3% a un fondo especial de la Sala Cuna, compensado con reducción de la cotización del seguro de cesantía, para no sobrecargar a los empleadores. Esa es una. Claro, bueno, lo primero que tengo que decir es que efectivamente este es un proyecto de ley que muchos esperamos y tenemos también la esperanza de que avance. Para eso se necesitan acuerdos grandes, acuerdos que convoquen a todos. Yo espero que así sea, en el fondo, en el diálogo que se realice en la comisión, en el Senado, para que salga pronto del Congreso. Por otro lado, claro, yo creo que en este sentido, primero se necesita un financiamiento que dé garantía de que no va a faltar plata, ¿cierto? Que los recursos van a estar, que no va a haber problema en el camino y que finalmente nos está llevando a cabo una promesa, un compromiso de palabra y que los hechos tengan problemas. Y para eso, mira, yo creo que un financiamiento primero que salga de la cotización de los empleadores, que entiendo, bueno, hay que ver los detalles, ¿cierto? Porque esto es como el anuncio, pero hay que revisar la indicación. Entiendo que algo de eso debiera venir en la indicación, por lo que se ha señalado, y por otra parte, el uso del seguro de cesantía, esa parte yo creo que también hay que mirarla con más lupa, porque no podemos, ¿cierto?, en esto poner en riesgo el seguro de Sí. cesantía de los trabajadores. Entonces, eso yo Ah, creo que son sí. términos necesarios Sí. de cumplir. Sí, igual es un 0,3%, para hacer el fondo especial. Ahora yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, solamente estoy detallando lo que se va a Claro, incorporar, que ¿cierto? se Como las presentó. propuestas del gobierno. Ahora ya, vamos por parte para que además todos nos informemos, ¿cierto?, de cuáles son las propuestas o rectificaciones que hace el gobierno al proyecto ya vigente. A ver, que la implementación sea gradual. El plan del Ejecutivo establece una gradualidad total de la aplicación de 4 años, con fases de inclusión progresivas. A ver, el primer año, hijos de las mujeres del Código del Trabajo y padres con tutela laboral. Segundo año, hijos de trabajadoras independientes y de casa particular. Años siguientes, cobertura del sistema público y otras categorías. Beneficiarios. La iniciativa se integrará de manera gradual y tendrá lugar para aproximadamente 50.000 vacantes y donde las tasas de uso rondarán el 50% en mujeres y 30% en padres causantes. El servicio de cuidados se extendería desde 85 días de nacidos hasta los 2 años. ¿Cuánto cuesta? Se estima que por niño rondará entre las 5,4 y 5,5 UTM, alrededor de unos 320.000 pesos. Claro, efectivamente, mira, yo creo que en esto, a propósito como de la forma del financiamiento, que yo creo que es importante ponerle harta atención, al final es el objetivo el que debiéramos todos estar en el fondo levantando, que es que se tenga financiamiento, ¿cierto? Claro. Y para eso la gradualidad a mí me parece que puede ser parte de la discusión. De hecho, las indicaciones durante el periodo pasado también iban en esa línea, ¿cierto? De no implementar en un momento a otro, sino que ir paso a paso, ¿cierto? Incorporando distintas trabajadoras. Yo creo que sí es importante garantizar de que finalmente no va a seguir existiendo esta discriminación entre hombres, padres y madres, ¿cierto? Porque al final del día, Sala Cuna hoy es una obligación para el empleador que tiene 20 trabajadoras o más. ¿Y qué pasa con los padres? Al final se termina generando una discriminación porque el empleador decide, digamos, contratar menos mujeres porque les cuesta menos, ¿cierto? No le hace efectiva esta obligación. Yo creo que eso es importante garantizarlo en el proyecto de ley, que eso no persista, independiente de que se pueda estudiar, ¿cierto?, la gradualidad. Yo creo que ese es un criterio que a todas luces debiera persistir. Eso fue parte incluso de los motores originales, del incentivo originales para presentar proyectos de ley
que tengan que ver con sala cuna. Claro. Ahora, la verdad que no sé si la gradualidad, a ver, las cosas no pueden ser de un sopetón, ¿cierto? Pero Sí. también no sé si ustedes van a mirar con un poquito más de lupa la gradualidad, porque, a ver, acá hay una premura, hay una urgencia, hay que entregar más cupos, más disponibilidad, pero si se está pensando, por ejemplo, en que esto tenga un efecto en el empleo femenino, no puedes esperar 4 años para completar la cuota. No sé si lo ves así o tiene un punto de vista distinto. No, sí, totalmente. O sea, es que, bueno, acá entra la discusión, digamos, de financiamiento de todas las alternativas que está proponiendo el gobierno hasta la fecha. Claro, Meto acá la mega reforma porque, por ejemplo, hay una propuesta de crédito tributario que le cuesta al Estado 1.400 millones, ¿cierto?, al año, y eso, lógicamente que uno dice, pucha, ¿dónde están las prioridades? ¿Será ese crédito tributario para las empresas un buen mecanismo cuando todo el mundo lo ha criticado? Quizás mejor poner los recursos acá. Entonces, necesariamente uno cuando discute sobre recursos y de cómo se financia, pone todo en la juguera, todo lo que se está discutiendo en el Congreso, y yo también hago ese hincapié, y me parece que va a ser algo que se discuta en la comisión, ¿cierto? De si es adecuada la gradualidad, ¿cierto? Para terminar realmente con esta discriminación, avanzar respecto y avanzar decididamente, que eso se demuestre, ¿cierto? En disminuir esta cifra de desempleo de las mujeres, que se supone que es el objetivo, uno de los objetivos importantes en esta materia. Y yo quiero agregar otro más, ¿cierto? Que espero que no se pase de colado, que tiene que ver con el reconocimiento oficial de las instituciones que van a estar llevando a cabo, ¿cierto?, la sala cuna. Y lo digo porque hemos visto noticias terribles, ¿cierto?, de guarderías informales, en donde no están los criterios básicos, los requisitos básicos para cuidar a los niños y niñas. Y tenemos instituciones públicas, estatales, ¿cierto?, que por lo menos a los niños más grandes, un poquito más grandes, ¿cierto?, de los que van al jardín infantil, tanto Junji, BTF, Integra, ya tienen esa experiencia, necesitan también más recursos del Estado, eso va a entrar en la discusión necesariamente para que no tengamos ahí un problema. Entonces, mira, yo en resumida podría decir, todos queremos que avance, pero para eso la construcción de acuerdos es fundamental porque hay aspectos que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, que no le entreguemos recursos del Estado a cualquiera, sino que más bien a instituciones que cumplan requisitos mínimos. En segundo lugar, el financiamiento, ¿cierto? Contar claro. con recursos lo antes posible y terminar con esta discriminación odiosa que al final tiene con una cifra más alta de desempleo a las mujeres. Claro. Diputada, última cosa respecto al proyecto Sala Cuna Universal. Hay una cosa que es bien positiva, que uno de los cambios centrales se busca eliminar la obligación vigente que exige a las empresas contar con al menos 20 trabajadores para acceder al beneficio. Así se amplía el alcance sin distinción de género o condición laboral. Mira qué bueno eso, porque también deja Totalmente. muchas fuera, claro. Es que al final eso termina siendo la discriminación más grande, Claro. porque cuando el empleador termina eligiendo, escoge contratar hombres, porque si no, se llega a a las 20 trabajadoras, y ahí se hace exigible esta obligación de esa lacuna. Entonces, eso es importante, que al final del día, igual eso es lo que hay que revisar, si con la gradualidad eso se pone en riesgo o no. Eso me gustaría revisarlo en el detalle de la indicación. Al final eso es lo que importa, ¿cierto? Que todo lo que se diga en compromiso, en palabras, se lleve a cabo en la vida de las personas. De eso yo creo que está la responsabilidad de los parlamentarios y conjuntamente con el gobierno, que se vea efectos en el proyecto. Claro. Ahora, ¿usted cree que esto puede avanzar rápidamente? No debería haber tanto problema. ¿Qué otro tipo de ideas, propuestas o sugerencias al menos usted puede hacer o han conversado con el Frente Amplio? Mira, están en esta dimensión, en lo del financiamiento, ¿Ya? que yo creo que eso va a requerir una discusión grande. Estamos hablando del fondo del 0,3% del seguro de cesantía. Exacto. ¿Ya ese no les Sí. gusta a ustedes?
Es que, claro, porque mira, nos preocupa que al final ponga en riesgo el seguro cesantía de las trabajadoras, y eso es el punto. Si en algún momento por la presión y además por el tema fiscal, que también el mismo gobierno ha dicho que estamos en una situación financiera complicada, llegamos a un momento en donde se pone en riesgo el seguro cesantía de los trabajadores, no está bien, pues. Entonces yo creo que ahí hay que conversar una salida, una forma de financiamiento que no cometa ese error, porque al final lo van a terminar pagando los mismos trabajadores, o sea, y eso yo creo que es algo bien complicado. Por otra parte, lo que te mencionaba del reconocimiento oficial, este es un tema que han levantado sobre todo las trabajadoras de párvulo, de la Junji, de BTF, y que ha sido parte de la discusión durante todo este tiempo de esa lacuna. Y yo creo que es importante escucharlas porque su experiencia no viene en balde, ¿cierto? Es una experiencia, la realidad, o sea, es la misma que ellas han tenido que habitualmente ver día a día cómo se hacen cargo del cuidado de los niños, también de ámbitos educativos, en el caso, ¿cierto?, de los niños de párvulo. Y ya están presentando problemas por recortes. Entonces, y vuelve el tema de financiamiento, ¿cierto? Si al final del día, por ejemplo, esas instituciones que van a poder implementarse a la cuna, o muchas de ellas ya lo están haciendo, van a contar con los recursos necesarios para que ningún niño sufra algún menoscabo por no tener recursos del Estado suficientes. O sea, yo recuerdo mucho tiempo, ¿cierto?, a las trabajadoras diciéndonos que faltaba en el fondo papel de baño, que faltaban útiles escolares, que faltaban muchas cosas mínimas. No estoy hablando de lujos, estoy hablando de cosas mínimas. Y yo creo que eso es importante tener en consideración en este debate también, porque el resguardo de los niños más chiquititos del hogar tiene que ser algo protegido y tiene que ser prioridad en esta discusión. Esos dos temas yo creo que son súper importantes de revisar con más detalle en el proyecto de ley, y es a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Claro, bueno, vamos también a hablar finalmente, diputada, respecto de las sanciones, ¿no? En el tema de la responsabilidad parental, el castigo para los padres y cuidadoras que incumplan sus deberes de la supervisión y los menores de edad. A ver si nos cuenta rápidamente en qué consiste esto, más allá de la lectura evidente que uno hace con ese titular, ¿no? Claro. Sí, mira, yo pesco acá todas las discusiones que estamos dando, es responsabilidad parental, también está este proyecto del registro de acciones, digamos, en contra de la civilidad o hechos de vándalos, y yo creo que todo esto tiene una mirada bien desde una perspectiva de la sanción. Todos queremos, ¿cierto?, que los niños, niñas, jóvenes tengan digamos, un buen trato, que respeten las normas sociales, pero para eso hay que preguntarse si es que el mecanismo que se está proponiendo logra el objetivo. Yo pienso que en gran medida que los padres sean parte de la educación de los hijos, está bien, en donde eso no es parte, digamos, por efectos del círculo de la droga o de la delincuencia, no estaría siendo la solución. O sea, el buscar la responsabilidad parental de un niño que tiene roto su hogar, no creo que sea la forma. Y ahí, por eso todo requiere una revisión bien exhaustiva y sobre todo porque al final del día, cuando estamos hablando de niños en situación de pobreza o de vulnerabilidad, son otras medidas las que hay que tomar, son otros tipos de intervención que uno esperaría y que tenga esa perspectiva, ¿cierto? Una mirada más amplia para que al final del día lleguemos con el resultado. Y yo te lo digo porque soy además diputada de un distrito bien popular, donde este tipo de situaciones me las he encontrado en más de una oportunidad. Me he encontrado con vecinas bien complicadas porque el hijo, ¿cierto?, del vecino está en un círculo de violencia, de drogas, se metió, ¿cierto?, en el narcotráfico. Y para eso, por ejemplo, no me cabe en la cabeza que se estén implementando este tipo de medidas y a la vez se vote en contra del levantamiento del secreto bancario que podría perseguir a quien financia, ¿cierto?, el narcotráfico y el crimen organizado. No se entiende, ¿cierto? No se entiende que al final del día esto sea la prioridad, pero digamos, la causa, el origen, no se quiera combatir. Yo eso no lo entiendo realmente.
Bueno, diputada Gibbons, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Muchas hablando gracias. de dos temas que son tremendamente importantes, son avances súper necesarios que ya se venían discutiendo hace rato, que estuvieron a punto ya de haberse aprobado, por ejemplo, la Sala Cuna Universal, el final del gobierno del presidente Boric, por distintas razones no estuvieron los votos de aquel entonces oposición, hoy oficialismo, y tampoco algunos de su sector, pero bueno, las cosas avanzan, no está dentro del proyecto de la reforma grande, pero va en un carril distinto y esas cuerdas al final van a sonar juntas y ojalá afinadas. Diputada, gracias por estar. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Buen día. Chao, hasta luego.